Hoy vamos a tener la conferencia número 298 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay muchas, va a ser densa, pero hay algunas noticias que realmente vale la pena mostrar. Y sobre todo, no os perdáis la cita final de Ellen White. Pues bien, vamos a empezar, sin más dilación, con ese apartado especial de la creación de Dios, con algo que nos va a sorprender para bien, bueno, depende cómo, porque a su vez va a ser triste. Esa es la primera parte. La segunda, bastante mejor, más agradable. Mirad precisamente esto. Un perro persigue durante 3 kilómetros el cortejo fúnebre de su dueña y se queda junto al ataúd. Pues además, el bisnieto de la anciana fallecida se dio cuenta y lo grabó para subirlo a las redes. 3 kilómetros, el perro corriendo al lado del cortejo fúnebre. Y finalmente se queda junto al ataúd. Vamos a verlo. Pues bien, ahí lo veis corriendo y finalmente, como habéis visto en la primera instantánea que nos hemos mostrado, estaba justo puesto allí. Una vez más sigue sorprendiéndonos esa lealtad, incluso hasta la muerte misma del dueño, que tienen algunos perros, o muchos de ellos, que llegan a ser tan fieles hasta esos momentos definitivos. Algunos dirán, no, es que claro, ven perdida su comida, quien los alimente o los cobije. Bueno, ya nos han demostrado muchas veces los perros que van mucho más allá de todo esto. Pero mirad también esto. Un gato disfruta una dulce serenata hasta abandonarse en el sueño. ¿Y cómo sucede eso? Pues el dueño del gatito, que parece ser que tiene más de uno, ya lo veis aquí, empieza a tocar el piano. Y fijaos en la reacción precisamente de ese gato. Habéis visto en los momentos más felices, sobre todo para el gato, que se pone la mar de bien allí. Y además que toca hasta alguna tecla sin querer. Bien, ya veis que son reacciones de cariño de los animales hacia sus dueños, con dos muestras totalmente distintas. Y además de un perro y un gato. Pero bien, ahora vamos a pasar a apartados más crudos, más duros, y ya dejamos de un lado la creación de Dios y nos adentramos en el tema de la Unión Europea. Recordemos que nos hablaba la profecía de más no se unirán cuando parezca que todo está bien ligado, aunque por un breve tiempo van a dar el poder a alguien, sí, a un señor vestido de blanco que aparece en un balcón en Roma. Pero mirad cómo todo se va cumpliendo. Los líderes de la Unión Europea reafirman el Tratado de Roma y piden unidad. Si no, Europa no será nada. ¿Y qué hicieron? Pues la Declaración de Roma. Haremos todo un especial sobre la Unión Europea y vamos a mostrar esto y mucha más información. Pero junto a esto vamos a ver ahora un vídeo de la Declaración de Roma. La Unión Europea decide su futuro tras el Brexit. Gran Bretaña se separa. ¿Y qué va a suceder a partir de ahora? Los 27 países se reafirman en esa lealtad, dicen, al proyecto europeo. Pero vamos a ver que aún habrá más problemas. De momento, veamos qué nos hablan aquí. Ya habéis visto las imágenes. Desde luego no tenían pérdida de ninguna toma. Porque si os habéis fijado, mientras estaban hablando de ese tratado, de ese acuerdo de la Declaración de Roma, lo hacían en una sala especial del Vaticano, donde se veía una de las estatuas de uno de los papas, Inocencio. Y claro, evidentemente, ¿por qué van allí? Quien manda, quien está detrás del tema de Unión Europea es el mismísimo Vaticano. Eso ya lo sabemos y lo vamos a demostrar.
Pero por si fuera poco, si os habéis fijado, mientras van hablando los ponentes, representantes de algunos países de Europa, tienen un cartelito delante con una forma de 6, es curioso. En fin, quizás no signifique nada, pero ya sabéis, 666, esas cosas. Pero la profecía decía, mas no se unirán, y evidentemente, ¿qué ha sucedido con todo ello? Theresa May firma la carta en la que pide formalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En fin, ya habéis visto también que parece ser que otros países tienen esa tendencia. ¿Quién será el próximo? ¿Habrá próximo? Veremos, el tiempo lo dirá, pero desde luego es una unión aún que se aguanta como puede. Apartado para crisis. El de Guindos, en España, afirma que no hay un fondo lo suficientemente grande para las pensiones. El ministro de Economía asegura que la garantía es el empleo. Apuntó también que el crecimiento es mucho mejor que hace 5 años, pero aún y así siguen habiendo estos problemas. Y apartado para Cataluña, que también entraría dentro de más no se unirán, hablando de Europa. Ha sucedido algo que vamos a ver en este vídeo explicativo que tiene que ver con las partidas presupuestarias del referéndum de los presupuestos del gobierno catalán. ¿Qué ha sucedido respecto a esto con el gobierno de español? Vamos a ver, porque recurre ante el Tribunal Constitucional. Bueno, también hablan de responsabilidades penales hacia el presidente de la Generalitat. En fin, que la situación, ya veis, sigue en plena tensión. Y mientras eso está así, suceden también después, en consecuencia, declaraciones desde Cataluña, como la de Oriol Junqueras, que dice el Tribunal Constitucional no podrá suspender la libertad ni la democracia. Y después de esto también surgió también en un programa televisivo una entrevista entre el presidente de la Generalitat de Cataluña y una emisora de Al Jazeera, que hablaba precisamente ya de cuál pregunta podría ser la que van a formular, ¿quiere usted una república independiente, etcétera, etcétera, sí o no?, y esas cosas. Por tanto, esto ya no lo para nadie. Y hay algún dato curioso que a veces pasa bastante desapercibido, pero es la cantidad de movimiento que hay en Cataluña actualmente de grandes empresas que están haciendo su incursión de lleno en Cataluña. ¿Será que saben algo más de lo que nos muestran unos y otros? Evidentemente parece ser que sí. Ya sabéis que por detrás quienes mandan están más que bien conectados. Y bien, hablando de independencias, precisamente el Parlamento escocés aprueba negociar un segundo referéndum de independencia. Tampoco ahora hacía mucha gracia a Inglaterra, pero finalmente parece ser que esta va a ser la cuestión de nuevo. Una vez más no se unirán. Y ahora sí, nos adentramos en ese apartado tan habitual desde hace tantos años, que tiene que ver con las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, todo lo concerniente a Oriente Medio, con repercusiones a nivel mundial. Pero cuidado, os decía al inicio, en la presentación de la conferencia de hoy, estad atentos a las palabras escritas inspiradas por Dios a Ellen White, porque vais a ver, una vez más, si esto que presentamos aquí es ciencia ficción o es una realidad de interpretación profética tal cual, porque los hechos los vemos cada semana. Hay personas que creen que lo que dice Daniel en los versículos finales de su capítulo 11 es una cuestión espiritual, no es una cuestión literal de guerra en la tierra. Pues bien, vamos a ver sus palabras, porque realmente, si las evidencias por sí solas no bastan, algunas personas piden aún más, pues vamos a mostrar también eso, cómo no. Y veremos si Ellen White mentía, o es que a veces no terminamos de enterarnos de las cuestiones, porque estamos influenciados por teologías de no sé quién, que normalmente están más para allá que para acá, ¿me entendéis? En fin, vamos a ver esto, porque una vez más el repaso de muertos y heridos es brutal. Mueren 3 militares y 9 yihadistas en ofensiva del Estado Islámico en el centro de Irak. El ejército turco dice haber matado a 41 guerrilleros del PKK. Al menos 4 muertos en Mosul por un ataque de mortero en una zona arrebatada al Estado Islámico. Y Reino Unido decide desplegar tropas especiales en las calles de Londres con carácter permanente, por miedo a que hayan nuevos atentados terroristas. Ya veis, el ejército en la calle.
Pero mirad también, Estados Unidos despliega a otros 200 soldados en Oriente Medio. Una vez más, el rey del norte, ese brazo militar, ¿qué hace? Cuando parecía que todo se iba a concluir, cuando subía el nuevo presidente Donald Trump en lo referente a Oriente Medio, que no habría tanta inversión de guerra en ese lugar, que todo se iría retirando, pues estamos viendo que está aconteciendo todo lo contrario, como ya dijimos que iba a suceder, porque es evidente, la profecía bíblica no se equivoca. Y ya estamos viendo una vez más como el rey del norte sigue aportando tropas para esos combates en esos países. Y esto no parará. Hallan más de 100 cuerpos sin vida de civiles en un barrio bombardeado en Mosul. Una vez más nos digo que cogéis la calculadora y empecéis a sumar porque realmente es tremendo la cantidad de fallecidos. Las fuerzas iraquíes matan a 83 miembros del Estado Islámico. Al menos 18 muertos en un ataque de Al-Qaeda en el sur del Yemen. Al menos 15 efectivos gubernamentales sirios muertos en combates en Hama. 2 soldados muertos en un ataque islamista en Libia. Por primera vez en casi 10 años sucede algo también a tener en cuenta. Hemos visto lo que sucede en Reino Unido, hemos visto lo que está pasando también con las tropas de Estados Unidos, pero mirad esto, Putin aumenta el número de militares en las Fuerzas Armadas rusas. ¿Por qué será? En fin, una vez más, que quien no entienda bien Daniel 11, versículos finales, no se va a enterar del momento decisivo de la historia en el cual estamos viviendo. La recta final para el retorno de Cristo, tal como estaba profetizado. Una vez más, por desgracia, cuidado con los nuevos teólogos, mucho cuidado. Si queréis conocer la verdad, id al texto bíblico, comparad por vosotros mismos los textos con la ayuda de Dios, y no olvidéis los escritos de los pioneros adventistas, que una vez más siguen acertando después de tantos años de muertos. Un piloto y 3 civiles mueren al estrellarse un caza en el este de Libia. Al menos 5 muertos y 6 heridos en un atentado en la ciudad siria de Homs. 8 muertos por bombardeo de la coalición en la provincia siria de Al-Raqqa. Mueren 4 supuestos miembros de Al-Qaeda en bombardeo de Estados Unidos en el Yemen. Sí, país también citado como la antigua Etiopía. Recordad esto en Daniel 11. 8 menores y 2 mujeres murieron en un bombardeo de la coalición árabe encabezada por Arabia Saudita en una vivienda en el Yemen, según la televisión ligada a los rebeldes hutíes. También ya lo veis en el Yemen. Pero esto ya en Europa. Arrestados en Italia 3 presuntos yihadistas que planeaban atentados en Venecia. Como siempre, terror en un lado, víctimas también, mientras en el otro, literalmente, terminan muertos muchísimos. Muchísimos más, evidentemente, porque están en plena guerra. Mueren 2 sirios al explotar una camioneta en el noreste del Líbano. Al menos 22 muertos y 57 heridos por una explosión en un mercado de Pakistán. 22 muertos y decenas de heridos por un atentado en una mezquita chií pakistaní para mujeres. Ya veis que Pakistán tampoco se queda al margen en esta cuestión. ¿Y cuántas muertes hubo en marzo en Siria por la guerra? Pues mirad qué recuentos. Al menos 2.826 personas. Pero esto no es todo. En Siria, desde hace casi 6 años, que es el escenario de un conflicto que ha causado más de 260.000 muertos. ¿Os dais cuenta de qué cantidad? Es realmente impresionante. Y nada agradable, por supuesto. Todo por grandes intereses. Mientras tanto, aún han acontecido más. 6 terroristas mueren en una operación en el Sinaí. Y los mayores partidos kurdos de Irak crean comité para referéndum de secesión. Se quieren separar de Irak. Pero ya sabéis que evidentemente han dicho el gobierno que no quieren aceptar que esto suceda, pero hay alguien más implicado en este tema, porque los kurdos también quieren secesión en otros lugares. ¿Tendrá que ver también la cuestión de Turquía? Bueno, tiempo al tiempo, porque todo el panorama se está moviendo de lleno en ese lugar. Y ha habido otra noticia que ha sido, evidentemente, de hecatombe a nivel europeo. Y es esto, atentado en Rusia.
En un principio eran 10 muertos, después ya han subido a 14, y quizás serán más, 47 heridos en una explosión precisamente en el metro de San Petersburgo. Atentado terrorista, para variar. ¿Pero qué sucede? Atención a esto. Erdogan, ya sabéis, el presidente de Turquía, dice que los líderes de la Unión Europea visitaron al Papa porque son una alianza de cruzados. El presidente turco se refirió a la visita de los jefes de gobierno de la Unión al Vaticano el pasado 24 de marzo, en el marco de la conmemoración del Tratado de Roma. Bien, pues él lo describe así, alianza de cruzados, porque evidentemente no favorecen los intereses de Turquía en estos momentos para nada. Y es curioso porque ya sabéis que el Papa hablaba mucho de la integración de Turquía en la Unión Europea, pero como siempre decíamos, cuidado porque cuando dice A, en verdad quiere decir B. ¿Y qué ha ido sucediendo? Pues hasta que al final los líderes de esos países que están en la Unión Europea fueron a los pies del Papa. ¿Por qué? ¿Como cruzados? En fin, que cada uno le diga como quiera, pero desde luego Erdogan, que uno puede estar de acuerdo o no con lo que haga, hay algo que ha dicho aquí que va bastante bien encaminado. Es un bloque que empieza a ser cuestión de cristianismo contra lo otro. ¿Y mandado por quién? Como en las cruzadas, por el Papa. Es evidente que no han ido precisamente a ese lugar a ver al Papa de vacaciones. Por algo lo han hecho. Supeditados al Vaticano, por supuesto que sí. Y con esto no estoy apoyando para nada lo que Erdogan diga y haga, pero en este caso el hombre ha dicho una cosa que desde luego muy desencaminada no va. Y eso es profecía además, tenerlo presente. Nos dijeron que era una evacuación. El Estado Islámico mata a 17 personas de una misma familia. La OTAN instala un grupo de combate en Polonia con obuses y misiles cerca de la frontera rusa. Fijaos también una vez más que no todo tiene que ver con cuestión del mundo islámico extremista, sino precisamente de alguien más. Antes hemos visto Rusia cómo incrementan su ejército, pues ahora una vez más vemos el movimiento que hace la OTAN, aliados de Estados Unidos, por tanto todos en definitiva rey del norte, proféticamente hablando en el libro de Daniel, y que están haciendo, cercando a Rusia cada vez más. Y recordemos que la profecía de Daniel 11 al final nos habla también de China, de Oriente en general, haciendo guerra contra el rey del norte. Pero también alguien más, alguien que está en el norte, y en el norte está Rusia. Y todo se va preparando para que cuando llegue ese momento fatídico de la historia de la humanidad, hará puff, y ya me entendéis, con todo lo que esto va a implicar. Al menos 58 muertos en un supuesto bombardeo con gases en el norte de Siria. Después la cifra dicen que aumenta sobre los 80. Ha sido la otra noticia que ha causado sensación porque ha movido una vez más un tema delicadísimo. Dicen o acusan que ha habido alguien, como es el ejército del señor al-Assad en Siria, que ha bombardeado con gases directamente a gente que estaba en esa zona. Ha habido resolución de la ONU, Rusia lo ha vetado, Estados Unidos sacando fotografías, su representante en la ONU, diciendo que esto no se puede tolerar más, que hay muchos niños. Donald Trump también ha dicho la suya al respecto, que tendrá que cambiar su perspectiva en esa cuestión, porque no se puede tolerar que maten hasta niños, bebés. Y claro, el mundo occidental recibimos este tipo de noticias, pero después desde el otro medio, del otro lado, hablan que esto no ha sido en verdad así, que no hay pruebas para eso, sino que ellos bombardearon el sitio donde los precisamente terroristas tenían almacenado toda esta cantidad de gases y demás, armas químicas. ¿Y qué ha sucedido eso? Después aún han acontecido más cuestiones, y es que algunos declaran que cómo puede ser que hubiesen los cascos blancos atendiendo allí, cuando ya se sabe de la fama que tienen. Además iban desprotegidos, sin guantes ni nada, y cualquier persona que toque uno de esos cuerpos al cabo de pocos minutos también termina mal.
etcétera, etcétera. Y además algunos dicen que no todo lo que aconteció allí fue en ese lugar, sino que desplazaron cuerpos y demás de otro lugar allí para poder mostrar todo esto como un marketing al mundo, como un montaje, aunque fueran ciertos los muertos. En fin, que como siempre, a la hora de la verdad, nosotros podemos pensar, ¿serán estos, serán los otros? La cuestión es que evidentemente muertos ha habido. Y por desgracia, todo se está utilizando para generar más conflicto y que finalmente aún llegue todo a un caos absoluto. En fin, ya veis que hacer caso de unos u otros cuesta. Cuesta porque ya veis hasta qué puntos, y tantas veces lo hemos notado, nos manipulan por un lado y por el otro. Pero los hechos están ahí, al menos las cantidades de muertos, por desgracia, y la profecía sigue cumpliéndose. Todos esos países en el panorama profético implicados están de lleno en esa situación. La Biblia tenía razón, una vez más. Aquí veis, por ejemplo, como el Ministerio de Defensa ruso dice la aviación siria bombardeó un depósito de armas químicas en ese lugar. Ya veis, son totalmente opuestas, unas declaraciones de un lado y del otro. Y las imágenes son, eso sí, horribles, horripilantes. ¿Qué más ha sucedido? Los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica de Cataluña, detienen a una presunta yihadista de 19 años en Tarrasa, en la provincia de Barcelona. Dicen que la mujer tiene una actividad intensa en la red. En fin, ya veis que la situación también afecta a otros lugares como muy cerca de nosotros. Pero alguien ha añadido leña a toda esta cuestión de Siria y de ese bombardeo que hablan. Califica el Papa Francisco como masacre inaceptable ese ataque en Siria. Y ya lo sabéis que cuando él dice que eso es inaceptable, quiere decir que hay que actuar. ¿Y cómo hay que actuar entonces en ese lugar? Pues ya sabemos que cuando ha dicho esto en más de una ocasión, estaban apoyando el refuerzo de ataque bélico. Sí, ya lo vimos en conferencias anteriores, no es ningún invento. Como siempre, el papado por detrás de toda esta situación. Sí, hay grandes intereses económicos en la región, por supuesto, de los cuales ellos participan, por supuesto, al igual que Estados Unidos y tantas naciones aliadas, pero también los otros, del otro extremo, del otro lado. Pero a pesar de todo, detrás de esa cuestión económica hay un interés que no siempre se tiene en cuenta y que evidentemente los medios de comunicación no citan. Y es ese interés totalmente cierto y firme que el Vaticano quiere posicionarse en Jerusalén. Y antes va a hacer una limpieza general tremenda para conseguir su fin. Sí, como en las cruzadas. Por eso, cuando Erdogan ha dicho esto, si sabes de profecía y sabes de historia, un poco, como mínimo, entenderás que estas palabras del Papa no han salido porque sí. Y no solo es por una buena intención, que esto no se puede aceptar. Hay mucho más por detrás. Este es el brazo espiritual del Rey del Norte, el que utiliza el brazo militar. La primera bestia, el Vaticano. La segunda bestia de Apocalipsis, Estados Unidos. La profecía nos lo decía, iban a trabajar juntos y lo están haciendo a la perfección. Esto en el último tiempo. Al menos 6 muertos y 10 heridos en el ataque contra 2 vehículos militares en Pakistán. Y ahora vamos a ver precisamente el vídeo donde Donald Trump dice destruiré Estado Islámico. ¿Qué implica esto? Pues ya lo podéis imaginar, más guerra, cómo no. Ya dicen, si con la ONU no se puede actuar conjuntamente, entonces hay que hacer algo solos, por nuestra cuenta, está hablando de Estados Unidos. También tema de dinero, para más ayudas. ¿Qué va a terminar aconteciendo? Ya veremos si aún sacarán más dinero para ayudas, que algunas personas también cuestionan que esas ayudas lleguen como cuestión humanitaria y no para otros fines. Pero como siempre, ahora va subiendo todo de tono, una vez más. ¿Y será que Estados Unidos finalmente va a intervenir directamente en ese lugar? De un modo ya rotundo, tiempo al tiempo, pero ya veis que nada parece ser que vaya a arreglarse de un modo sencillo o negociando. Al menos 35 muertos, la mayoría civiles, en ataques de Daesh en la ciudad iraquí de Tikrit. Y hasta aquí la de muertos que habéis visto, heridos, situación límites.
y tantas otras noticias que iban asociadas a muertos, ya no las he añadido porque ya veis qué cantidades tan trascendentales y enormes. Y mientras esa situación profética sigue cumpliendo, vamos a ver cómo en ciencia y tecnología, también para el último tiempo, iría en aumento. Lo decía Daniel, pero también, cuidado, recordemos que sobre todo esto tiene que ver con el tema del conocimiento profético que iría en aumento. A pesar de todo, evidentemente la ciencia, tal como la conocemos todos, también va en aumento. Y mirad, un holograma de Stephen Hawking da una conferencia en Hong Kong. Ya no se personea él al lugar, en directo. Una vez más, una proyección tridimensional de su cuerpo en un auditorio, y ahora así se hacen las conferencias. Y lleno, por supuesto. Más cuestión de tecnología. Unos estudiantes de Japón crean un traje que incrementa la capacidad física y desde luego os hará pensar en más de un cómic o en más de una película de ciencia ficción. Haciendo los mismos movimientos, el artilugio que lleva puesto, que el mismo ser humano. En fin, la ciencia y la tecnología no paran. Mirad también esto. Un tetrapléjico estadounidense recupera movilidad gracias a un implante en el cerebro. Utilizaron 96 electrodos y del tamaño de una aspirina infantil, dicen aproximadamente, con lo cual consiguieron que tuviese esa movilidad, como lo que dice aquí, agarrar una taza y acercársela a la boca, y prácticamente solo con el pensamiento, cosa que antes le era imposible. Dice, es mejor de lo que pensé. El hombre de 56 años consiguiendo esto, gracias a esta tecnología. Pero si eso más o menos sorprende y puede ser muy positivo para muchos, mirad esto, que ya estuvimos tratándolo hace un tiempo, pero que ahora han salido aún en más información al respecto. El primer trasplante de cabeza ocurrirá en 2017. Mirad el vídeo. 20 millones de dólares, 150 personas trabajando en esa operación quirúrgica. En fin, la verdad es que sigue sorprendiéndonos la ciencia hasta dónde puede llegar. Si esto finalmente se consigue, va a ser un paso impresionante. Evidentemente esto tiene sus cuestiones éticas, morales, llamadle como queráis, pero decírselo al que está en esa posición de no poderse mover, lo bien que puede ir con un cuerpo nuevo. Claro, dile, no, esto no lo hagas, ¿eh? Lo que es curioso y nos da que pensar es, ¿esto lo debieron hacer también en tiempos antediluvianos o en tiempos postdiluvianos? ¿Llegaron a tener este alcance la ciencia? Ya sabemos que llegaron a hacer cosas que nosotros aún ni nos imaginamos ni podremos llegar a hacer. Ya lo vimos en el tema de los antediluvianos. Pero da que pensar cuando una vez más hemos visto esas imágenes de hombres o cuerpos de hombre con cabeza de animal, etcétera, etcétera. En fin, tiempo al tiempo, a ver si todo era manipulación genética o además había algún tipo de operación así. Mirad esto. Crean una silla de ruedas que sube y baja escaleras. Realmente esto es un avance que para muchas personas les irá fantásticamente. Es que gracias a Dios no todas las noticias que presentamos son malas, esto realmente es muy positivo. Y ahora dejamos la ciencia y tecnología y nos vamos a adentrar en el apartado para Latinoamérica. Primero Colombia. Fiscalía colombiana acusa al ELN de masacrar a 5 personas. Ya sabéis que el Papa, dentro de un poco tiempo, irá también a ese lugar. Nicaragua. Iglesias cristianas saludan a Nicaragua por la restitución de las relaciones con Israel. ¿Y por qué los veis? Bueno, esto es una fotografía que no supongo que sea asociado al mismo tema, pero ¿por qué están tan contentos de esto? Porque ya sabéis que muchas de las iglesias cristianas protestantes actualmente son sionistas e interpretan tan fatalmente mal las profecías sobre Israel que están tan contentos con esto. Y una vez más, esa trampa satánica que va a operar de un modo tremendo al fin de los tiempos, haciéndose pasar Satanás por Jesús y apareciendo en ciertos lugares y estableciéndose en Jerusalén, evidentemente va a arrastrar a muchos a la perdición, porque como no estudian bien la palabra de Dios, van a sucumbir de lleno, porque por los sentidos van a quedar plenamente engañados. Una vez más, vayamos a la palabra,
busquemos la verdad a fondo, pidámosle dirección a Dios, dejémonos de preconceptos que nos han metido muchas veces en la cabeza en denominaciones que no son ciertos, por más que lo parezcan en un principio, y asentémonos firmemente en la verdad, porque nos estamos jugando nuestra salvación y la de muchos más que pueden conocer la verdad y darse cuenta de las cosas antes que sea demasiado tarde. Venezuela y Paraguay. El Papa pide buscar soluciones políticas evitando la violencia. El Papa Francisco expresa su preocupación antes de rezar el Ángelus. Y hemos visto también esta semana de mucha tensión en Venezuela por todo lo que ha acontecido allí, y también en Paraguay. Los obispos del país se han pronunciado contra la reelección del presidente. Es urgente reflexionar con calma y de manera responsable sobre lo que está pasando y de guiar los esfuerzos para restablecer la confianza en una institución de alto valor para la República. Fijaos una vez más cómo se están posicionando en política, de lleno, de lleno. En fin, y luego dicen que no. Argentina. Enfrentamientos en la primera huelga general contra el gobierno de Macri. También una situación de inestabilidad. Y evidentemente no reparten caramelos. Guerras y rumores de guerras, profecía que Jesús pronunció. Un plan de guerra de Washington y Seúl contra Pyongyang cae en manos de hackers norcoreanos. Unos presuntos hackers norcoreanos se hicieron con información confidencial de alto nivel tras acceder a la red interna del ministro de Defensa surcoreano en septiembre del año pasado. Y mientras esto acontece, se desvelan, dicen, estos planes de guerra hacia ellos, ha acontecido algo más, y es que desde Pyongyang han lanzado otro misil. No se sabe aún de qué magnitud, etcétera, etcétera. Pero la tensión no para, y Donald Trump ya ha dicho que no descarta que haya intervención militar de lleno. Y algún analista, especialista en la cuestión, habla también, e incluso parece ser que cerca del gobierno de Estados Unidos, que hay que bombardear por ahí. En fin, tiempo al tiempo, pero ya veis que todo el mundo, te lo mires por donde te lo mires, está sin solución. Solo habrá una solución y va a ser el momento del retorno de Cristo. No habrá otra. Aunque por un momento habrá un momento decisivo de calma. Sí, un momento, repito, un momento, porque va a ser un lapsus, cuando todo parecerá arreglado y entonces se va a desatar por todos lados. Eso es profecía y eso se va a cumplir. Cambiamos de tercio y una vez más, ese tipo de noticias que te quedas con ¿cómo lo calificas esto? Pues con un interrogante. ¿Y qué noticia es? Un ingeniero chino se casa con una mujer robot construida por él mismo. Y además en la boda, es curioso, va la madre de este señor y sus compañeros de universidad. De momento no es una boda legal, aún esto parece ser que no está contemplado para que sea así. Pero claro, dice que no encontraba novia y se la ha buscado de este modo. En fin, que algo está pasando ya que en la mente de las personas que no termina de cuadrar. Y todo, además, eso sí, le va a añadir movimiento, le va a añadir todo lo que pueda para que parezca tanto, a ser posible, una auténtica mujer. Bueno, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, las profecías nos dicen que así será la venida del Hijo del Hombre. Había una situación que ahora es considerada totalmente normal por muchos, y así se intenta hacer ver. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a mostrar? Pues bueno, si todo esto sucedía ya en tiempos pasados, ahora se está repitiendo y avisados estábamos que ese mismo momento llegaría en la historia de la humanidad y entonces volverá Cristo. Y mirad si no, el nuevo anuncio gay de Coca-Cola se vuelve viral. ¿En qué consiste? Pues si queréis, mirad, bien, pues se presentan todos los modos de amorío que pueden haber, más o menos. Y más cosas. Hombre transgénero es elegido para competir en equipo de mujeres y puede calificar para los Olímpicos. Evidentemente esto no ha caído muy bien a todas las personas porque, claro, tiene un potencial como masa muscular de hombre que en voleibol puede ser definitivo en el juego.
En fin, ya ves cómo todo va cambiando y de qué modo tan acelerado, que tenéis el equipo al lleno. Un templo de Tokio ofrece tumbas conjuntas para parejas homosexuales. Esto es algo inusual en Japón, país que no reconoce el matrimonio homosexual y donde no se suele permitir que parejas no casadas compartan sepultura. En el país asiático es costumbre guardar las cenizas de un matrimonio en la misma tumba o incluso si la pareja no estaba casada. Una vez más, ahora incluso en Japón este tipo de cosas empiezan a cambiar, o al menos así lo quieren plantear. Pues bien, viendo cómo todo se va cumpliendo, también accidentes. 13 personas mueren en un aparatoso accidente vial en Texas, en Estados Unidos. En Portugal, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales deja al menos 7 muertos. En cuestión de naufragios, unos 150 inmigrantes desaparecidos tras otro naufragio en el Mediterráneo. Sobre pestes, mueren 140 personas y más de 1 millar resultan infectadas por meningitis en Nigeria. Y la explosiva expansión de la fiebre amarilla en Brasil dice que casi 200 personas han muerto en el país sudamericano desde el rebrote de la enfermedad en enero de 2017, por lo que se ha iniciado una masiva campaña de vacunación. Hambres. Más de 100.000 personas mueren de hambre en Sudán del Sur. Y mirad qué dato llega a dar aquí. La ONU calcula que al menos 100.000 personas en Sudán del Sur requieren de ayuda humanitaria urgente, luego de que un nuevo conflicto armado estallara en julio de 2016 en Yuba, capital del país. Pese al acuerdo de paz firmado en el 2005 y la declaración de independencia del 2011, la ansiada paz todavía no ha llegado. Los primeros años de independencia han estado marcados por conflictos tribales, agravados por la sequía, la pobreza extrema y la lucha por el control de las reservas de petróleo. Y ahí está, una vez más, la gran cuestión de esas guerras en Medio Oriente. No olvidemos eso. Y estuvimos presentando ya sobre esto en la conferencia número 7 en el año 2006. Anteriormente lo había presentado en predicaciones en la Iglesia Adventista, cuando aún era miembro y podía predicar, o me dejaban predicar. Pero todo sigue cumpliéndose. Los pioneros adventistas ya decían que las últimas guerras iría precisamente por esta cuestión. Y mira por dónde se está cumpliendo después de 100 y pico largo de años. ¿No es impresionante? La Biblia es clara siempre. Pero también han habido ciclones. El ciclón Debbie pierde fuerza tras causar miles de evacuados en Australia. Y lluvias e inundaciones. Aquí dicen suman 206 muertos tras avalancha en Colombia, pero ya llevaban aproximadamente casi 300. Casi nada, ¿eh? Y aún ha habido más cuestión. Las pérdidas por las inundaciones en Argentina son también multimillonarias. Más de 8.000 evacuados. Y en Nueva Zelanda también aún se arrastra lo que hemos visto de ese ciclón. Evacúan a miles de personas por esas inundaciones causadas. También ha habido alud, como no, al menos 8 adolescentes muertos por una avalancha de nieve en Japón. Algo asociado ahora a cambio climático. Una vez más, siempre recordemos esa encíclica Laudato Si del Papa. Una alfombra de algas del tamaño de México cubre el mar Arábigo. Científicos advierten que el fenómeno detectado en el Golfo de Omán pone en riesgo la vida marina en la zona. Y es de una magnitud tremenda, tremenda. Incluso peligra el abastecimiento de agua dulce en Omán. Pero mirad también esto. Putin viajó al Ártico, la meca rusa de los hidrocarburos, por tanto, ¿qué es? Tema de petróleo y gas, para oficialmente inspeccionar las labores de limpieza de residuos de Nueva Zembla, el archipiélago donde se llevaron a cabo ensayos atómicos en tiempos de la Unión Soviética y que está considerado por Greenpeace el mayor vertedero nuclear del planeta. Sus reservas de combustible y rutas de transporte, facilitadas por el calentamiento global, han convertido el Ártico en escenario de tensiones internacionales. Una vez más, ese calentamiento global que mira por dónde les va tan bien a los grandes mercaderes de la tierra para hacer pasar sus barquitos con mucho menos coste, porque ahorran muchísimas millas marítimas de recorrido,
Pero también hay grandes yacimientos allí, de tema de petróleo, que generan tensión entre diversos países que tienen parte del pastel que está allí. En fin, por si fuera poco, atención a esto. Científicos de Estados Unidos rociarán los cielos con partículas reflectantes para enfriar el planeta. El mayor programa de geoingeniería solar hasta la fecha estudiará la viabilidad y los riesgos de alterar el clima de manera deliberada para frenar el calentamiento global. Una vez más, si todo esto ya existe y se sabe, aún hay personas que creen que estas cosas del cambio climático y demás pasan porque sí. Es porque ahora hay un cambio de ciclo y ya está, o no, es porque el hombre lo está destrozando todo con su vehículo, contaminando. No hay mucha más cosa detrás. ¿Cuántas veces lo hemos demostrado ya? En fin, vamos a cambiar de tercio. Hablando de lo mismo, pero con otra cuestión. El agua dulce se vuelve tóxica en todo el mundo. El agua dulce del planeta podría ser pronto no apta para el consumo humano, según investigadores de la Universidad de Kansas. ¿Y por qué? Pues mirad lo que nos dice aquí. Los científicos predicen que este paso brusco de las inundaciones a las sequías estropeará el agua dulce, todo esto por la cuestión de cambio climático, debido a la gran cantidad de nitrógeno que se utiliza comúnmente en los fertilizantes para la agricultura. Los agricultores ponen una cantidad normal de fertilizantes, pero cuando comienza una sequía, las plantas no crecen y no absorben mucho nitrógeno. El resultado, en lugar de entrar en las plantas, el nitrógeno permanece en el suelo, y cuando se registran inundaciones, el nitrógeno entra en los arroyos y ríos. Con lo cual, ya os podéis imaginar lo que sucede con el tema del agua. Este proceso cambia la composición química del agua, cuya purificación puede costar millones de dólares. En este sentido, si no se toman medidas adecuadas, la cantidad de agua potable puede reducirse drásticamente en el planeta, advierten los expertos. En fin, que vaya situaciones por todos lados, Y hablando de situaciones complicadas por todos lados y alguien moviendo muchos hilos de este mundo, vamos a adentrarnos precisamente en el apartado para el Vaticano, con unas cuantas noticias como esto: líder moral. El Papa en San Siro a los confirmados: hablar con los abuelos, jugar con amigos e ir a la parroquia. En el estadio de fútbol, con una capacidad para 80.000 personas, ya lo veis, lleno a tope, el Papa, evidentemente, con este postulado, se constituye una vez más como un líder moral, como no. Y también les dice a los jóvenes en San Siro: prometan a Jesús, nunca bullying. En el estadio milanés, el Santo Padre dialoga e invita a una educación con valores. Evidentemente, líder moral por todos lados. Actuar con determinación para erradicar el tráfico de personas, pide el Santo Padre. ¿Líder moral o no? Claro que sí, es el que más está hablando de estos temas, más que cualquier político del mundo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver esto, el vídeo del Papa. Cada mes lanza uno, pues esta vez es rezar por los jóvenes para que sepan responder a su vocación, pero en definitiva es por una cuestión. El Santo Padre les invita a ser protagonistas del cambio. Y mirad qué discurso les da para que empiecen a moverse tal como Él quiere, evidentemente. Eso sí, como dice aquí, una de sus frases: ustedes los jóvenes son los que tienen el futuro, les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Por tanto, todo debe ir en consonancia a ese liderato moral de Él. Entonces será un mundo mejor, según Él. Si con eso discrepas, ahí. Vamos a verlo. Evidentemente es un mensaje muy bueno, ¿verdad? Movilizarse los jóvenes para cambiar el mundo en positivo. Es un líder moral absoluto. Está diciendo mucho más él en este aspecto, una vez más, que la mayor parte de políticos. Pero también, mirad esto, asociado como líder moral y el marketing, no por lo que vais a oír ahora, o ver ahora. El Papa Francisco rompe el protocolo en Milán y se acerca a un urinario portátil. Hombre, el hombre también tiene sus necesidades. Ha ocurrido durante su visita a un barrio marginal ubicado en la periferia de Milán. El pontífice estuvo cerca de una hora saludando a los habitantes y posteriormente visitó la casa de 3 familias. Y ahí está la cuestión.
La primera etapa de su visita a la capital financiera de Italia comenzó en la periferia más marginada, y Francisco agradeció el don de la acogida en la entrada a Milán, encontrando rostros, familias y en comunidad. En este barrio, Francisco pasó cerca de una hora saludando a los habitantes y después entró en la casa de 3 familias. Se trata de Dori Falcone, de 57 años, y de su marido Lino Pasquale, de 59 años, que sufre epilepsia, lo que le ha provocado importantes secuelas físicas y neurológicas. ¿Veis muchos políticos haciendo esto? ¿Verdad que no? Y yendo a los lugares más marginales y estar así entre esta gente, claro que todo esto está más que preparado para que se cumpla, ¿no? Pero está quedando como un líder moral perfecto, y todo esto se promociona para que quede aún más claramente, es un buen marketing. El pontífice visita la cárcel San Vittore. La cárcel principal de Milán tiene unos 900 reclusos. Una vez más, ¿cuántos políticos hacen esto? Pero también como líder moral habla de familia, y eso asociado al domingo, evidentemente. Francisco explica en San Siro cómo educar a los hijos. Recuerda a un sacerdote salesiano que le bautizó y ayudó a crecer en la fe. ¿Y qué nos dice aquí? Considero muy lindo cuando las familias van a misa y después hacen un paseo, también con otras familias, para jugar y estar un poco juntos. Lo que dijo en su país se llama dominguear. Lamentó, entre tanto, que muchos papás tengan que trabajar el domingo para dar de comer a sus hijos, y contó que a veces pregunta a los papás, ¿juegas con tus hijos? Líder moral absoluto, de nuevo, haciendo hincapié en la familia, pero también ¿en qué? En el tema del domingo, asociando familia, domingo. Evidentemente no asocian familia y sábado, el día de Dios, sino el día impuesto por ellos mismos, por el papado. No por Dios. Pero ahí está, a través de la familia y a través de la moral, el domingo terminará imponiéndose una vez más en el mundo. La profecía es clara y se va a cumplir. Ellos lo van a conseguir. Líder moral también, asociado a ecumenismo. El Papa en el Duomo de Milán. No hay que temer el desafío de una sociedad multicultural. Formar en el discernimiento en un escenario muy insidioso, sin condenar ni santificar. Por tanto, todos juntos, se crean lo que se crea, se venga de donde se venga. Eso, en definitiva, ¿para qué es? Para apoyar eso, ecumenismo, que ahora vamos a ver también. El Papa a los obispos de Canadá. Favorecer el diálogo interreligioso. Se encuentra en Roma en visita ad limina. Y bien, precisamente ahora me gustaría aprovechar para recomendaros un libro. Sí, no tengo ninguna comisión al respecto, pero evidentemente es un libro que vale la pena que leáis. Y tiene que ver con ese país, básicamente, con Canadá. Y está escrito por un señor llamado Charles Chiniki, que fue precisamente católico, ya está muerto, de los tiempos de Abraham Lincoln, lo defendió incluso, ya sabéis que era letrado, y bueno, no os voy a contar mucho la historia, solo deciros que él había sido sacerdote allí, también había entrado en alguna orden religiosa monástica, y empieza a contar todo lo que ya estaba pasando en esos años, precisamente por la cuestión católica en Canadá, con unos pelos y detalles impresionantes. El libro se llama 50 años en la Iglesia de Roma. Os lo recomiendo totalmente, porque vais a ver que, eso sí, como en todas partes, hay personas, sacerdotes católicos y demás, excelentísimas y bellísimas personas, creyentes en lo suyo de todo corazón. Pero hay muchos otros que se dedican a otra cuestión. ¿Lo hacían entonces? ¿La cosa habrá cambiado? No os perdáis ese libro, os lo recomiendo. 50 años en la Iglesia de Roma, de Charles Chiniki. Impresionante. Y ahora, curiosamente, hablan de diálogo interreligioso. Cuando veáis todo de lo que hablaban en ese entonces, os vais a quedar perplejos, como mínimo. Pero atención a esta noticia. Una noticia que aparece, hemos puesto aquí, pero también podría aparecer en Adventistas, Apostasía Omega. Sí, la apostasía final de la Iglesia Adventista. Religiones en España oran juntas por la paz. Qué bonito, ¿no? Diréis, pero sí, claro, esto es muy bueno para todos. Convocados por el cardenal católico Antonio Cañizares, participaron líderes en España de la religión judía, musulmana, budista e hinduista
y las confesiones adventista, ortodoxa y evangélica. Aquí están sus representantes. Pues bien, es curioso que ahora que estamos hablando tanto de los temas la paz de Dios, que venimos presentando prácticamente cada sábado, con ese desglose de la auténtica paz de Dios según los textos bíblicos, y destapando los plagios satánicos sobre la auténtica paz de Dios, ahora hacen esto, orar juntos por la paz. ¿Lo habían hecho anteriormente? Claro que sí, pero cada vez esto se está intensificando a todos los niveles. Cada semana en estos temas presentamos las noticias relacionadas con ese plagio satánico de la paz de Dios, y es increíble ver cómo todo va cuadrando a la perfección. Lo curioso de todo esto es que, claro, los veis todos de tantos palos distintos, todos juntos orando por la paz. ¿Y a quién se dirigen, en definitiva? Cada uno a su Dios, y todos hemos de participar de eso, cuando sabemos que Dios solo es uno, y que no se está en la verdad. ¿Y cuál es ese vínculo de la paz? ¿Es la auténtica paz de Dios o es la del plagio satánico? Porque, ¿sabéis? En estos momentos es cuando las cosas deben decirse claras. El mundo está sin paz, y en muchos lugares precisamente porque hay alguien que es el Vaticano que le interesa que eso no esté así, para conseguir su fin. Y eso era profecía, ha sido historia, es historia y será más historia aún, porque la profecía lo deja clarísimo. Y todo se está cumpliendo delante nuestro tal como estaba escrito. Y en vez de ir allí y decir, señores, esto no puede ser, o no ir, pues no, hay declaraciones de todas las personas que han ido allí que, claro, ¿cómo no? ¿Cómo te vas a negar a orar por la paz cuando el mundo está como está? Pues el pueblo de Dios lo que debería decir es denunciar por qué el mundo está así, y anunciar que solo hay una solución, y que solo el retorno de Cristo dentro de 14 años va a conseguir terminar con esto, porque las cosas aún irán a peor. Pero todo esto se hace para que todo el mundo le dé el poder al Papa, y eso es profecía. Y entonces, sabiendo esto, ¿cómo puedes participar de esta cuestión? Pues para mi tristeza, personalmente mi tristeza, y os lo digo de corazón, en su intervención, Jesús Calvo, presidente de la Unión Adventista Española, que ha felicitado a los participantes y asistentes al acto interreligioso en la Facultad de Teología, ha dicho que tenemos el gran desafío de imitar los principios por los que Jesús vivió y murió, y ha pedido al Señor por la libertad, por la paz y por la unidad. Está muy bien, pero unidad en la verdad, ¿no? Porque unidad contra la verdad no sirve, eso no va con Dios, ¿verdad? Eso sí que es verdad. Pues es una lástima, es una auténtica lástima una vez más. Nos están llevando al ecumenismo de lleno, y tantos adventistas siguen sin enterarse o sin querer enterarse. Una gran pena. Y los feligreses que ven esto y se callan no hacen otra cosa que participar de lo mismo. Y Dios va a pasar cuentas. Claro que hemos de hablar que queremos paz, pero hay que pregonar el mensaje auténtico de la paz, que es la verdad de Dios. De lo contrario, si no anunciamos las profecías, todo lo que pasa y todo lo que están moviendo por detrás ciertos grupos, grandes intereses, ¿de qué sirve? ¿Seguir engañando al pueblo? ¿Para qué? ¿Para conseguir diezmos y ofrendas? ¿Para eso? ¿Para estar bien con la sociedad y no tener problemas y que nadie nos persiga? Si Jesús hubiese hecho lo mismo en los discípulos, el mensaje no hubiese llegado hasta nosotros ni de casualidad. En la primera generación después de los tiempos de Cristo se hubiese acabado. Gracias a Dios que hubo valientes que no transigieron con el mal en apariencia de bien, para nada. Aún más, mirad cómo mueven los hilos por todos lados. ¿Es solo lo que hizo el cardenal Cañizares aquí? Evidentemente que no. Esto está programado, es un movimiento que hay órdenes para que esto se haga así. Mirad si no, el mismo Papa. Diálogo interreligioso, todos diferentes e iguales como los dedos de una mano. El Papa encuentra exponentes iraquíes de los chiitas, sunitas, cristianos y yazidíes. ¿Qué?
¿Lo está moviendo bien o no? Una vez más, señores, o conocemos la profecía y el mensaje auténtico de la palabra de Dios, o estamos perdidos porque seremos arrastrados a un ecumenismo que parece muy bello y muy bonito y por detrás esconde lo que tantas veces hemos dicho, el poder del papado, una vez más, e imponer lo que la agenda satánica quiere que se imponga. Audiencia a los historiadores del Congreso de Estudios, Lutero 500 años después. El pasado no se puede cambiar, pero sí entender esos hechos y contarlos con el enfoque debido. Y una vez más, la gran trampa, los jesuitas con la contrarreforma. ¿Qué hicieron en un principio con la reforma de Lutero y los primeros protestantes? Pues eran el ejército del Papa, intentar aniquilarlos como podían por todos lados. Y han pasado 500 años y ahora tienen una estratagema mejor, desde hace unos años, que se dedicaron a hacer: infiltrar a las otras denominaciones protestantes y también trabajar en otras religiones del mundo, para llevarlos ¿a qué? A un ecumenismo, pero en este caso nos centramos en los protestantes. Y esa infiltración está dando muy buenos frutos, porque además instruyen a los nuevos teólogos de muchas denominaciones. ¿Y qué hacen? Los llevan a un pensamiento en común, para el bien común, ¿cómo no? Y que esas diferencias entre el protestantismo y el catolicismo, bueno, fue en ese momento, no se puede cambiar la historia, pero ahora sí, a partir de ahora las cosas tienen que cambiar, hay que dejar eso a un lado y avanzar juntos, por el bien común, claro. ¿Y lo van a hacer? Pues a la perfección lo van a hacer. El cebo ha estado tan bien puesto que los feligreses, por dejar de lado la palabra de Dios, van a ver esto con los mejores ojos del mundo y van a aceptarlo. Y los líderes de las denominaciones arrastrando a sus feligreses como borregos al matadero. En fin, como siempre, el papado no va a parar. Y ahora los mismos jesuitas, porque el Papa es jesuita, está trabajando de un modo especial por los protestantes para conseguir ese ecumenismo. Si no pudieron vencerlos luchando, matándolos, asesinándolos, actuaron de un modo más astuto por mucho tiempo. Y infiltración, cambio de teología y de doctrinas en algunas denominaciones, y finalmente eso da sus frutos porque los llevan a todos a ese punto que es el ecumenismo. ¿Y lo van a conseguir? Claro que lo van a conseguir, una vez más lo repito. Y mirad, dice, los análisis serios, prosiguió el Santo Padre, sobre la figura de Lutero y su crítica contra la Iglesia de su tiempo y del papado, contribuyen indudablemente a superar ese clima de desconfianza mutua y de rivalidad que durante demasiado tiempo caracterizó en el pasado las relaciones entre católicos y protestantes. Así, el estudio cuidadoso y riguroso, libre de prejuicios y polémicas ideológicas, permite a las iglesias, hoy en diálogo, discernir y asumir aquello que de positivo y legítimo había en la Reforma, y distanciarse de los errores, las exageraciones y los fracasos, reconociendo los pecados que llevaron a la división. Todos somos conscientes de que el pasado no se puede cambiar, constató el Papa. Sin embargo, hoy, después de 50 años de diálogo ecuménico entre católicos y protestantes, es posible hacer una purificación de la memoria que no consiste en realizar una corrección imposible de lo que ocurrió hace 500 años, sino en analizar esta historia de una manera diferente. En sus palabras, el pontífice aseguró que hoy, como cristianos, todos estamos llamados a liberarnos de los prejuicios hacia la fe que otros profesan con un acento y un lenguaje diferente, a intercambiarnos mutuamente el perdón por los pecados cometidos por nuestros padres y a invocar juntos de Dios el don de la reconciliación y de la unidad. El Papa concluyó señalando que acompaña con la oración este trabajo de investigación histórica, les impartió su bendición. Por tanto, la trampa tan bien hecha va a dar sus frutos. Y eso sí, y todo aquel, ay pobre de él, que no acepte el ecumenismo, ¿sabéis qué le va a pasar, no? Pues que los que ahora están dialogando para que todo esto se una, volverán a actuar como en los tiempos de Lutero. Sí, y mucho peor. Eso es profecía y eso se va a cumplir, porque todo se ha cumplido y eso seguro también se cumplirá. Tiempo al tiempo. Pero ya veis que todo lo que estaba profetizado que harían para llegar a ese objetivo,
está pasando. No hace falta ser muy listo para saber que el resto también se va a cumplir. Dios no falla. Francisco recibe a líderes musulmanes. Cuando uno escucha y habla, ya está en camino. La delegación era proveniente de Gran Bretaña. Fijaos, ecumenismo por todos lados. Y los adventistas ahí tan contentos. En fin, paz y seguridad. Laudato si. Texto completo del mensaje del Papa a la ONU sobre el desarme nuclear, para la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la prohibición de las armas nucleares. ¿Y qué hablan aquí? Mirad esto. Si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad, con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI, tales como, por ejemplo, el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Ya veis, hablan de paz y seguridad, como decía la Biblia, ¿eh? Y en boca de ellos. ¿Y después con qué lo están uniendo? Con la encíclica del Papa Laudato si. Estas preocupaciones son aún más consistentes si tenemos en cuenta las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales derivadas de cualquier uso de las armas nucleares con devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y el espacio. Un motivo similar de preocupación surge frente al derroche de recursos de energía nuclear para fines militares que, en cambio, podrían ser utilizados para prioridades más importantes, tales como la promoción de la paz y el desarrollo humano integral, así como la lucha contra la pobreza y la actuación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una vez más, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es curioso, un año antes del retorno de Cristo. Las profecías puestas ahí delante nuestro. ¿Y qué va a suceder en el último año? Las plagas finales. Todo el mundo habrá hecho su decisión. Los que van a ser salvos ya estarán sellados, los que no, para lo contrario. Pero un tiempo antes, Agenda para el Desarrollo Sostenible. Ese momento de paz que parecerá, ya veis dónde está situado. Increíble. Familia y ecumenismo. Presentan este jueves la Carta del Papa para la Jornada Mundial de las Familias 2018. Será del 21 al 26 de agosto de 2018 en Dublín, Irlanda. Y mirad qué nos dice aquí, sobre ese encuentro. Entonces, Monseñor Vincenzo Paglia señaló que el Evangelio de la Familia, esto es recordando el 24 de mayo de 2016, un encuentro mundial que hubo, el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo, será una invitación a Europa y al mundo para que encuentre la fuerza y la energía misionera al descubrir la vocación y la misión de la familia. Ya veis que va para Europa y el mundo. Y que será también una invitación a elegir el nosotros de la familia como respuesta a la necesidad de amor que necesita cada hombre y mujer. Asimismo, para que las iglesias cristianas, las grandes religiones mundiales, la sociedad política y civil puedan encontrar ese espíritu familiar que permite enfrentar la dimensión individualista que lamentablemente está afectando cada vez más las realidades religiosas y civiles en todo el mundo. Solo falta añadir, el domingo va a ser para todos, porque en definitiva es a lo que va a llevar todo esto. Habrá un próximo viaje papal. ¿Cuál va a ser? Atención a este, ¿eh? El Papa de Paz en Egipto de Paz. Por si no suena bastante todo lo que hemos presentado de la paz de Dios, ¿eh? Y ese plagio satánico. El Papa de Paz en Egipto de Paz. Publican el logo del viaje de Francisco. Y miradlo. ¿Qué vemos ahí? Las pirámides con la esfinge tan famosa, la cruz teóricamente cristiana y la media luna islámica, la paloma del Espíritu Santo por delante y detrás el Papa en gesto de salutación y esas cosas así de bendición y demás. Por tanto, cuidado porque el Papa va a un lugar especial. Y evidentemente no es un lugar donde impera el cristianismo, aunque hay coptos. Veremos qué termina pasando, porque es para estar atentos, sobre todo ya con el lema que ha puesto.
En el logo está también presente la paloma, símbolo de la paz, el don más alto al cual tiende todo ser humano y también el saludo de las religiones monoteístas. ¿Será que ir allí también con la paloma de la paz, como aconteció cuando fue en las zonas esas que presentamos cerca de Turquía y tal, y se lió? Pues veremos, tiempo al tiempo. Irlanda, también tiene que ver con la familia. Encuentro Mundial de las Familias. El arzobispo de Dublín dice: no será un intento de ocultar los abusos del pasado. ¿Y por qué? Porque ya sabéis todo lo que aconteció en Irlanda, que ya hemos mostrado. El arzobispo irlandés señaló que la Iglesia tiene que reconquistar su credibilidad y, mirando a los ojos y hablando con voz firme, reiteró que no lo hará intentando de poner una piedra tumbal sobre el pasado, sino enfrentando la realidad, haciendo penitencia por lo que ha sucedido, mirando hacia un futuro que no deja estas cosas en el olvido. En fin, una vez más, ahora tienen que ganarse el cambio de mentalidad de Irlanda, que los ha ido dejando de lado precisamente por todo lo que se ha ido destapando. Todo lo trabajan bien, por supuesto. Nueva evangelización. El Papa dispone potenciar la actividad de los santuarios como instrumento de nueva evangelización. Lo dispone el Papa Francisco con una carta apostólica en forma de motu propio. Por tanto, ¿qué va a hacer? Fijaos sobre todo en la parte de abajo. El último párrafo. El Pontificio Consejo se encargará también de la promoción de encuentros nacionales e internacionales para favorecer una obra común de renovación de la pastoral de la piedad popular y de la peregrinación a los lugares de devoción, así como la promoción de la formación específica de los trabajadores de los santuarios y de los lugares de piedad y de devoción, además de la vigilancia para que se ofrezca a los peregrinos en los lugares de peregrinación una coherente y sostenida asistencia espiritual y eclesial que permita un mayor fruto personal de esa experiencia. Por tanto, van a mover todo el mercadeo posible sobre esa cuestión, a nivel nacionales e internacionales. Una vez más, peregrinajes. En fin, cuando hablemos de los misterios de Babilonia, sabéis de dónde viene todo esto. Vergonzoso, triste, y tantas personas en la ignorancia yendo de todo corazón a estos lugares. En fin. Mirad, una falsa enseñanza. Atención a lo que ahora voy a leer. Lo que voy a leer ahora es texto bíblico. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, escrito por el apóstol Pablo. Y quedaos con las palabras, porque después vamos a ver una noticia y entenderéis si es una falsa enseñanza o no. No son mis palabras, son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Esto es palabra divina, ¿eh? Pues atención. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dice que solo pecaron algunos o que solo hubo uno que no pecó, aparte de Jesús? No, dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios si Jesús no muere por nosotros y nos salva, por designio divino. Sigue el texto diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él paga por nosotros, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por tanto, ¿hay alguien que dice que no haya pecado jamás? Habló de seres humanos, hombres, mujeres, criaturas. Dice aquí que ha habido uno que no ha pecado, evidentemente, sabemos por la palabra de Dios que Jesús es el que no pecó. Por eso puede morir por nosotros y pagar por nosotros, cumpliendo la ley de Cristo, la suya propia, y paga por nosotros en su muerte en la cruz. Ahora que hemos visto claramente, sobre todo el versículo 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mirad lo que dice el Papa. El Papa en Santa Marta,
Seamos misericordiosos como Jesús, no juzguemos según nuestros vicios. Francisco invita a seguir a Jesús, que es la plenitud de la ley, y juzga con misericordia. Y atención a esto. Habla de Susana, que es un capítulo añadido en el libro de Daniel, no es inspirado por Dios, pero aparece en las Biblias católicas, y en ese capítulo extra de Daniel, si no recuerdo mal, creo que es el 13, o versículos también que añaden al 12, no recuerdo bien ahora, fijaos, habla de una tal Susana allí, y dice, así Susana fue obligada a elegir entre la fidelidad a Dios y a la ley, y salvar su vida. Por lo tanto, ella era fiel al marido, si bien era una mujer que quizás tenía otros pecados, porque todos somos pecadores. Cita el texto bíblico, y añade, y la única mujer que no pecó es la Virgen. ¡Hala! O sea que la palabra de Dios, mira, que pone aquí, es mentira. Sí, porque aquí no aparece que la Virgen diga eso, o no haya pecado. Dice que todos pecaron. Cuando es todos, sin excepción. Y aquí resulta que ellos dicen que la única mujer que no pecó es la Virgen. Anda. Pues señores, solo viendo esto, con la palabra de Dios en la mano, ¿cómo vais a creer en la Virgen así, en el papel que le pone el Vaticano? ¿Os dais cuenta que esto no cuadra? Sed sinceros, por favor. Me estoy refiriendo especialmente a las personas católicas que sois sinceros de corazón y buscáis la verdad. ¿Podéis creer una mentira en boca, aunque sea del Papa? Esto es contradecir directamente la palabra de Dios. La Virgen también pecó. Y la Virgen murió. Y la Virgen no ascendió directamente al cielo, porque pecó. Y los que ascendieron al cielo, está registrado en la palabra de Dios quiénes fueron. Pero la Virgen no ascendió al cielo. Por tanto, no está intercediendo por nosotros, que es el papel que le adjudican a la Virgen, porque ese papel es el de Jesucristo. Una vez más, sed sinceros, buscad la palabra de Dios, leedla, os han engañado. De vosotros dependerá si queréis seguir en la fe católica o decir, me han engañado, voy a ir a la palabra de Dios, que es la auténtica verdad, y dejarme de historias. Yo no puedo cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios. Ellos, ya lo veis. ¿Quién es el loco fanático? Por más que me escriban muchas personas con amenazas diciendo que soy un anticatólico, un anti no sé qué y un anti no sé cuánto, y me quisieran ver muerto a mí y a los míos. Señores, la palabra de Dios es clara. Yo solo expongo lo que pone la palabra de Dios. Y esto es contradecir la palabra de Dios. ¿Queréis ser salvos? Os estáis jugando la salvación, la vida eterna, al lado de Cristo, y de los santos, y de la propia Virgen María, que va a ser salva en su momento, cuando Jesús vuelva por segunda vez, dentro de 14 años. ¿Nos vamos preparando para eso? ¿O nos preparamos para perdernos? Sed sinceros, por favor. Pedidle en oración de rodillas, con lágrimas si es necesario, que el Espíritu Santo os muestre la verdad. Pero ya os la está mostrando. Que Dios os ayude, que Dios os ayude. Planes de asesinato. Sí, no sobre mí en este caso. Un joven estadounidense admite haber planeado el asesinato del Papa Francisco. Santos Colón, de 17 años, sostuvo que quiso matar al sumo pontífice durante una visita que el Papa hizo a Estados Unidos en otoño de 2015. Y ahora he de decir, ¿esto es una solución? Esto no hay que hacerlo con nadie. Sea quien sea, no hay que desear el mal a nadie. Dios ya se encargará de actuar en justicia. Y la Biblia es clara qué va a acontecer con el papado al fin del tiempo. Clarísima. Leed Apocalipsis y lo sabréis. Pero nosotros no podemos hacer eso nunca. Si es que además es absurdo. Si un papa fallece, ¿qué hacen? ¿Ya no viene otro después?
entonces. Ellos siguen una agenda marcada. Van poniendo a los que tocan, y Satanás es hábil en eso. Por tanto, no se os ocurra nunca una cosa así, ni contra el Papa ni contra nadie. Dios es el que hará justicia. Una cosa es denunciar lo que hacen, denunciar sus falsas creencias, y todo lo que han hecho a lo largo de la historia siguen haciendo y harán. Pero no podemos pensar en eso nunca. Dios hará justicia. Y mirad, todo el mundo en pos de la bestia. El Papa concede audiencia privada al príncipe Carlos y su consorte Camila. Es curioso, ¿eh? Porque ya sabéis toda la historia que hubo en esos años, hace ya unas décadas, sobre Lady Di, su asesinato, como el príncipe Carlos ya había tenido por novia a Camila, luego la dejó, volvió con ella cuando parece que ya estaba con Diana. Bueno, todo ese intrínculis de novela rosa que terminó siendo negra. Pero al Papa, ya lo veis, la primera entrevista que tienen es ahora, por primera vez, entre el príncipe de Gales y él, el Papa. Una vez más, ¿qué hacen allí si son anglicanos? Pues es ecumenismo. En verdad, por detrás están más que unidos. Pero esto no es todo. Mirad este vídeo. El Papa bromea con el embajador de Brasil. Dice, si estudió con los jesuitas, tiene entonces el virus dentro. Atención a esto, ¿eh? Vais a ver cómo este hombre se presenta ante el Papa tan emocionado con lo suyo que se olvida hasta de darle las credenciales y se lo tienen que recordar y traer en mano. Pero tiene una conversación muy interesante. Y el Papa dice claramente, porque este hombre vais a ver que alardea con mucho gusto de haber sido educado por los jesuitas él y todos sus parientes, o muchos de ellos. Y el Papa le dice, llevas el virus dentro, de jesuita. ¿Por qué? Porque esa es la educación que se recibe. ¿Habrá sido jesuita o no este señor? Yo no lo sé si lo es. Pero es cierto que normalmente la enseñanza de ellos, y esto lo podéis ver en libros sobre los jesuitas, hechos con estudios tremendos de hace muchísimos años, donde muestran claramente esa programación en sus estudiantes. Y es triste, porque después muchos de estos estudiantes no se han hecho jesuitas, pero han alcanzado ciertos lugares importantes, y les queda una forma de hacer de una serie de conceptos que les han inculcado. Gracias a Dios, algunos se escapan de eso, pero quedan muchas veces impregnados. Mirad si alguno de vuestros dirigentes ha estado con los jesuitas. Sí, miradlo bien, porque puede ser que inconscientemente haya sido programado sin darse cuenta para llevar su mentalidad de un modo en concreto y arrastrar a tantos a detrás. Una vez más, mirad si alguno de vuestros dirigentes ha estado en jesuitas, porque quizás entenderéis por qué os llevan a donde os llevan. Mirad el vídeo porque no tiene... Pues ya habéis visto las imágenes, las palabras que se cruzan, cómo se lo indica, todo. Realmente impresionante. ¿Y qué le da? Todo lo que el Papa ha editado. La encíclica Laudato Si, Amoris Laetitia, etcétera, etcétera. La agenda, la ruta a seguir. ¿Por parte de quién? De este señor para su país, Brasil. Quien manda, manda. Los jesuitas en pleno poder. Y bien, antes os he hablado de adventistas en apostasía omega, pues no es solo eso, por desgracia aún hay más. Aquí veis un artículo en inglés, más o menos traducido al español. ¿Por qué es abondar fomento de la homosexualidad? ¿Sabéis? Esto es en Australia, y es uno de los lugares que, mira por dónde, Ellen White trabajó para levantar en su tiempo, cuando la enviaron a Australia en plan destierro, porque se la querían quitar de encima. Y ella no se negó porque pensó, quizá el Señor va a permitir esto para hacer una gran obra allí. Y fue, cuando ya la Conferencia General de los Adventistas de ese momento la quería fuera, porque molestaba lo que decía. Y en consecuencia hizo una gran labor allí,
Y todo esto está registrado, y trabajó para todo ese lugar de un modo intenso, pero mira por dónde, cómo van cambiando las cosas. Ahora ese lugar es fomento de homosexualidad, dicen, y aquí da todo una indicación al respecto. ¿Qué está pasando? Esperad a la próxima Conferencia General de los Adventistas. ¿Qué va a terminar de pasar? ¿Habrá partición antes también de la división norteamericana, tal como amenazan por estos asuntos y por pastoras, ordenar pastoras y demás? La tensión sigue de lleno. La apostasía omega profetizada delante nuestro. Tantas veces hablamos de profecías, pero ahora me dirijo especialmente a los adventistas. Sabéis, una vez más, como escribió la propia Ellen White, la mayor de las profecías que nos da la claridad que Jesús vuelve pronto no es solo lo que pasará afuera, sino lo que pasaría dentro de la propia denominación adventista, la apostasía omega, que la estamos viendo de lleno. Pensad, si estáis ahí, ¿qué hacéis? Apartado para Estados Unidos. Trump empieza a desmantelar la regulación medioambiental de Obama que mata empleos. Hay cambio, ya lo veis, y va a conseguir que Estados Unidos vuelva a avanzar. Mirad si no. Trump también dice, hoy tenemos un gran anuncio de Ford. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que las compañías automotrices vuelven a Estados Unidos. Generar más empleo, más recursos, más dinero. En fin, ya lo veis cómo va todo. Antes de seguir con esto y entrar en este apartado de control, quiero deciros algo también. Una persona me ha comentado en una parte de España, en unas islas en concreto, adventista, que estuvo participando de una cuestión con su denominación, con su iglesia, y iban como representantes de las ediciones de Bíblicas Unidas, y no podían llegar a decir ni que eran adventistas, ni podían dar testimonio del mensaje de los tres ángeles, no podían decir nada, solo haciendo eso y ya está. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? ¿Y eso lo aceptáis? ¿Tiene sentido no dar el mensaje a la gente? ¿Dónde os están llevando? Sociedades Bíblicas Unidas y demás. ¿Quién está puesto en toda esta cuestión? ¿Y no podéis predicar el mensaje que debéis dar a este mundo que está a punto de acabarse? ¿Cómo vais a hacer que la gente reaccione? Ya va siendo hora que les cantéis la caña a vuestros dirigentes y afrontéis las consecuencias, sean las que sean, pero los sinceros deben despertar y deben posicionarse. Estáis jugando con vuestra salvación y la de todo el mundo que está afuera. Gracias a Dios que aún ha habido alguna valiente y me alegro mucho. Apartado para control. Guerra a los ladrones de papel higiénico. China instala un escáner facial en los baños públicos para racionalizar el uso del papel higiénico, porque había gente que se dedicaba a ir sacando papel y papel higiénico, y no sé si se lo vendían o qué hacían, pero ahora en consecuencia se toma esta medida. ¿Llegará a ser algo esto en plan universal y cotidiano, que tendrán control absoluto de ti también incluso en estas cuestiones públicas? ¿Al final todo irá con chip también? Da que pensar, ¿eh? Hablando del chip, los empleados de esta startup llevan microchips implantados para identificarse o pagar. Los implantes de chips RFID permiten identificarse instantáneamente para abrir puertas, usar impresoras o comprar en su cantina. Esto ya lo hemos mostrado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero hay algo que quiero destacar de aquí, y es ver cómo están mostrando esto al público en general para que lo llegue a aceptar. Con un sistema como este que es capaz de identificarte, llegan los comentarios acerca de cómo esto es un enorme problema de privacidad o incluso de control de masas. La realidad es que este tipo de chips tiene un rango de acción mínimo de apenas un par de centímetros en el mejor de los casos. Hoy en día tu teléfono es un problema de privacidad y de control más grave que un pequeño chip en la mano. Con este planteamiento, ¿vas a rehusarte poner el chip porque te van a controlar? Fijaos qué bien encarado está, ¿eh? Pero claro, como no lo tengas y no puedas comprar ni vender, hacer transacciones electrónicas cuando el dinero metálico haya desaparecido y demás, ¿qué? Esos 2 centímetros van a marcar tu vida.
Y eso suponiendo que solo lo active esa máquina a 2 centímetros, pero como tengan algo para hacerlo desde mucho más lejos, ¿qué? ¿Cómo están condicionando la mentalidad de la gente? Es impresionante. Las profecías se van cumpliendo. Apocalipsis nos hablaba de esto, asociado además al domingo como día de reposo. Apartado para el lado oscuro. Me tiraban fruta. Un turista chileno perdido en la selva boliviana dice que los monos lo salvaron. El joven, que desapareció después de negarse a venerar a la diosa Pachamama, fue salvado por monos que lo alimentaron y la colaboración de chamanes locales, según National Geographic. Dice que es algo habitual llevar a la gente excursionista por esas zonas y hacerles participar de una cosa así, que él consideró que esto no podía ser, parece ser que es creyente, y en consecuencia notó una fuerza que lo hacía mover para salir corriendo de allí, y dejó por el camino hasta calcetines. Y dice que los monos le tiraban frutas y lo guiaron cada día hacia un refugio y agua. En fin, da que pensar. Pero ya sabéis que todo esto del Pachamama y estas cuestiones, en verdad es todo espiritismo. El tema de la Madre Tierra, lo que terminó siendo después también culto Semiramis, culto a Virgen María, todo va asociado a lo mismo, en verdad, ¿eh? Pero todo asociado por detrás a espiritismo, a cuestión satánica. Y hay mucha gente que está en estas cosas y no tiene ni idea de eso. Bueno, en este caso parece ser que los monos, gracias a Dios, le salvaron el pellejo, y también las personas que fueron a buscarlo. Pero cuánta gente está en el lado oscuro y ni lo sabe, por desgracia. Un club satánico organiza clases extraescolares en Estados Unidos y lo eximen de impuestos. El organismo tributario del país dio luz verde de manera express para que un programa del templo satánico que realiza actividades en escuelas se beneficiara de exenciones fiscales. Ya veis cómo está funcionando todo. El lado oscuro, como decía la profecía, cuestión de espiritismo y demás asociado a cuestión satánica, iría a tope en el último tiempo. Y ya finalizando, apartado para Israel. Pence dice esto: Trump considera seriamente trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Siguen insistiendo en que quieren hacer esto. ¿Terminarán haciéndolo? Pues parece ser que va por aquí el tema. La terrorista blandió unas tijeras contra los policías israelíes y fue abatida. Esto, situación prácticamente cotidiana en esos lugares. Israel aprobó la creación de un nuevo asentamiento para los evacuados de Amona, de ese lugar, y esto ha traído polémica, y ya veremos qué ha llegado a suceder. Mientras, atentado con puñal en Jerusalén, 3 heridos. Israel y Estados Unidos suspenden las negociaciones sobre la construcción de asentamientos. Esto es lo que iba asociado a esa otra noticia. Netanyahu explicó la nueva política al Gabinete de Seguridad la semana pasada. Se basa en limitar la construcción al perímetro de los asentamientos existentes o en zonas adyacentes a ellos. Los asentamientos no autorizados, o outpost, no serán permitidos. Al mismo tiempo, en el encuentro, los ministros aprobaron la creación de un nuevo asentamiento para los evacuados de la colonia ilegal de Amona, que fue desalojada y demolida a raíz de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que por haber estado construida sobre terrenos privados palestinos. La decisión de construir un nuevo asentamiento para los evacuados de Amona desató una amplia condena internacional. En su respuesta, Washington no criticó la decisión sobre Amona, pero subrayó que la construcción desenfrenada de asentamientos no ayuda a avanzar la paz. Y esa es la gran cuestión en todo esto, la paz en Oriente Medio y en Israel. Estados Unidos planea una cumbre regional de paz este verano. Ya veis, continuamente sobre lo mismo. Haciéndose con la terminología usada por Trump, el presidente egipcio manifestó que la paz entre Israel y los palestinos podría ser el acuerdo del siglo. A su vez, Trump le dijo a Sisi: usted tiene a un gran amigo y aliado en Estados Unidos y en mí, dejando a un lado las preocupaciones de su predecesor sobre la falta de democracia y los abusos de los derechos humanos en Egipto. ¿Y el Papa dónde va a ir? A Egipto. Veremos qué termina pasando con todo esto. Y ahora ya la recta final, el tercer templo de Jerusalén.
Vamos a ver el cuarto vídeo que han sacado a la luz la gente que quiere levantar el tercer templo de Jerusalén, los del Instituto del Templo. Cazadores de mitos del Santo Templo. Corbón Pesaj, ser o no ser. Mirad toda la explicación que va dando para que el templo se levante. Haya o no haya templo, ya llevan muchos años habiendo trazado un plano donde puede ir y levantarse, y ya en la actualidad podría ser por tal como está todo, se podría levantar el altar de los sacrificios. Las vestiduras sacerdotales ya están, las del sumo sacerdote, también las de los demás, que lo van a ayudar. Por tanto, todo eso ya puede ser una realidad. Y habla de la historia, como esto se puede llegar a hacer sin que haya templo incluso. Luego ya vendrá el templo después, es como es necesario esto primero incluso. Por tanto, ya lo veis. Y cuando muestran este tipo de planos, habéis visto dónde lo encaran, ¿no? Justo donde hay la mezquita de esa famosa cúpula dorada, ¿eh? Bueno, ya da que pensar todo esto. Pero hay algo interesante también, sobre todo para las personas que siguen creyendo que las fiestas judías hay que seguir celebrándolas. Hay mucha gente que es cristiana y ha vuelto a guardar fiestas judías y creen que haciendo esto hacen muy bien. Pues, ¿os habéis fijado en qué argumento utiliza este señor? Dice que hay dos cosas que también son para siempre. Las fiestas, porque habla de Pesaj, como redención, cuidado, y algo más, la circuncisión. Por tanto, todas aquellas personas que están guardando las fiestas judías, los varones, todos deberían circuncidarse por esa misma raíz o regla cuadrada, de llamarle como queráis. Todos. Las dos cosas van unidas, no se pueden separar, dice. Y además, una vez hagan ellos todo este ritual de sacrificios, será también una circuncisión para todo el pueblo, a su vez. O sea, una representación individual y un colectivo de lo mismo. Por tanto, los que seáis judíos mesiánicos, aún llegas a entenderlo, pero las personas que se hacen mesiánicos o creyentes cristianos y siguen con todo esto, no están aplicando las fiestas a Jesús, que es el cumplimiento de las fiestas. Sé que esto para muchos es, oh, no puede ser, pero señores, es que este es el pensamiento sionista y os lo han inculcado en vuestras denominaciones y esto no debe ser así. Y esta es la auténtica realidad. Por tanto, si sois consecuentes con una cosa, debéis ser consecuentes con la otra. Cuidado, ¿eh? Id a Cristo, id a la palabra de Dios, id a sus profetas, id al Nuevo Testamento. Mirad lo que hemos presentado al respecto en los temas de la paz de Dios. Hay cosas que ya no tocan. Y aunque tengan también su cumplimiento esas fiestas aún en futuro, ya no tocan guardarlas ahora. Ahora lo que nos toca es guardar el sábado. Sí, semanalmente. Eso está en los 10 mandamientos, lo otro no. Y los 10 mandamientos son perpetuos, para siempre, porque el carácter de Dios no cambia. Lo otro quedó registrado fuera del arca de la alianza. Una cosa es perenne, la otra es perpetua. Recordemos esto. En fin, sé que con esto a muchas personas no les va a gustar, pero es la auténtica realidad. Cuidado, porque por un lado o por el otro, Satanás nos la quiere pegar. Y ahora sí, vamos a terminar con la cita de Ellen White, que por cierto ella habla de estas cuestiones que os he dicho y vale la pena que lo sepáis, que lo busquéis, que lo leáis, porque veréis con qué claridad lo expresa todo, plenamente inspirada por Dios. De eso no queda ninguna duda a toda persona que busca de verdad. Y antes os decía al principio, básicamente, cuando hemos tratado del tema de las profecías de Daniel 11, que, sobre todo, no os perdierais la cita de hoy. ¿Cuántas personas creen que Daniel 11, versículos finales, sobre todo es una cuestión espiritual, que no es una interpretación literal? Ella dijo, cuidado con espiritualizar la profecía,
porque si solo espiritualizamos y dejamos la parte literal, muchas veces vamos listos. Hemos de saber distinguir en cuanto una cosa es literal y cuando no. Pues mirad lo que escribe al respecto. Y esto lo digo especialmente a todos estos grandes teólogos adventistas que hay en la actualidad, que están echando por tierra desde hace años la verdad que escribieron los pioneros adventistas y que la realidad actual diaria está dando pleno crédito. Antes os decía, cuidado con los jesuitas, cuidado con los infiltrados, cuidado cómo educan a los nuevos pastores, a los nuevos teólogos, porque las cosas las están cambiando. Y tantos adventistas han entrado desde hace años, no tantos por desgracia, para desconocer que antes no se creía así y nos lo han cambiado. A todos ahora, adventistas y no adventistas, os digo, mirad qué escribió ella, porque vais a ver cómo cuadra todo. Guerra en los últimos días. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y cita Jeremías 25:32. Evidentemente textos que van para el momento final de la historia de la humanidad. Pronto surgirán graves dificultades entre las naciones. Dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. ¿Esto contradice la Biblia? ¿Verdad que no? Como nunca antes necesitamos unirnos para servir al que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fortaleza depende de no separarnos de él. Fijaos lo que dice, ¿eh? Nuestra fortaleza depende de no separarnos de él. Y no separarnos de él, ¿qué quiere decir? Pues que debemos estar de lleno en su palabra y unidos a él, en oración, sí, pero debemos conocer la verdad, porque si no nos separamos de él, sí, porque si nos dicen otras cosas que no son verdad, no nos unimos a él. Mirad qué más nos dice ahora. Los juicios de Dios están ya en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción causada por el fuego y la inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está muy cerca. Y esto era en los años 1800, ¿eh? Ella ya veía que el tiempo se acercaba, ¿eh? No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Y atención a la frase de ahora. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento final. ¿Con qué lo asocia ella? Con espíritu de la guerra. ¿Sabéis? Cuando presenté esto hace muchos años, antes de empezar nuestro mini ministerio, muchos años antes en la iglesia, gracias a Dios, personas ya mayores que incluso me instruyeron a mí, sabían que esto era así. Pero otros que iban entrando nuevos o con conceptos porque venían de iglesias donde había más concurrencia y más acreditadas, porque nosotros en Girona, un córner de este país, ya sabéis, como nada, ya habían cambiado sus creencias y se escandalizaban ante esto. Y cuando estuve predicando sobre Daniel 11, versículos del 40 al 45 y 12:1 en distintas iglesias, la gente en sí se maravillaba de ver cómo se estaba cumpliendo ya, años después, cuando podía presentar esto aún. Pero otros, teólogos, pastores, ancianos y miembros laicos, ya tenían otros conceptos en la cabeza y viendo las evidencias rechazaban la verdad. Y seguían diciendo que esto no podía ser. Ya han pasado años y años viendo que todo esto va más y aún lo niegan. Pues señores, si negáis eso estáis negando el espíritu de profecía en Ellen White. Y me dirijo ahora a los adventistas. Estáis negando lo que ella escribió, pero no hace falta ser muy listo, porque hasta un servidor que es bastante corto se da cuenta que Daniel 11, versículos finales, es lo que es. Períodos de guerra hasta el fin de los tiempos. Y esto los pioneros adventistas lo escribieron, y lo he demostrado, he enseñado en conferencias, fotocopiando libros, mostrándolos,
para que la gente vea que no es una ficción que se ha inventado Víctor San Vicens, ni un tal Urias Smith, pionero adventista que después se descarriló. No, señores, esto es un concepto que ya existía, y en los años 1967 aún se publicaban libros adventistas hablando de esto. Pasan unos años después y todo cambia. ¿Por qué? ¿A quién no le interesa que se conozca la verdad? ¿No es para pensar? Maldita infiltración, no es para pensar. Aún vais a negar, adventistas, que Daniel 11 versículos finales hace mención a la guerra en esas zonas. Aún vais a negar esto. Si negáis esto, ni sois adventistas ni sois nada de cristianos, porque estáis negando la propia palabra de Dios. Y si sois adventistas y creéis en esto, decidlo en vuestras iglesias. ¿Por qué os están engañando? ¿Por qué os están mintiendo? Levantaos, decidles las cosas claras. Y si os echan, que os echen. Pero ya va siendo hora que digáis la verdad y os posicionéis en nombre de Dios. La salvación de muchos depende de esto. ¿Cómo vais a despertar a la gente si sucede todo delante nuestro y les estáis negando que eso es profecía bíblica, escrita 2600 años antes que nosotros? ¿Os vais a llevar a la salvación hablando solo del amor de Dios cuando la gente aquí ni cree en Dios? La gente cree por las evidencias aquí, pues decirles lo que hay, mostrarles la verdad. ¿Y cuántos no se convierten así a diario? Gracias a Dios vivimos esa experiencia. ¿Vais a seguir negando? Ya va siendo hora que os pongáis del lado de Dios y os dejéis de historias. Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora. Lo que estamos viendo aún ahora que es guerra, y vaya si hay muertos, lo habéis visto solo en una sola conferencia, aún no es nada. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente, los gobernantes y los estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres reflexivos de toda clase, concentran su atención en los acontecimientos que ocurren en torno de nosotros. Y es verdad, ¿no lo están mostrando así los políticos también? Observan que las relaciones internacionales son tensas e inestables y presienten que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en los umbrales de una crisis portentosa, a todos los niveles, económica, militar, a todas. Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. Así debemos usar nuestro tiempo. No debe haber demora. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Debe hacerse una gran obra que ha sido confiada a los que conocen la verdad para este tiempo. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra. Allí habrá la auténtica paz de Dios, no el plagio satánico que quieren imponernos. Una vez más, o hacemos caso de los profetas de Dios, o vamos listos. Maldito el que confía en el hombre, ¿verdad? Y eso es bíblico. ¿Y cuántos están haciendo eso? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Vamos a separar una cosa de otra? El mensaje del cuarto ángel es claro, contundente, decisivo, porque es el que separa el trigo de la cizaña. Y eso también incluye la fecha del retorno de Cristo, el año. Ya va siendo hora que nos dejemos de tonterías, vayamos a la verdad, indaguemos, comprobemos con oración, y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. No desechemos por desechar. Antes de maldecir, antes de acusar, antes de tantas cosas contra el mensaje y contra los mensajeros, indagad. Y luego, si sois sinceros,
veréis la verdad y la vais a seguir. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.